José Gregorio Rojas Romero. Director Político Regional. Soluciones para Venezuela. Partido Político. Seccional Estado Falcón. Editorial. Lunes 25 de mayo del año 2020. El discurso político. He leído o escuchado muchas veces lo que debe ser un buen político y lo que no debe hacer un político, pero una certera definición para mí y la que más me ha gustado, la leí hace algunos años y la cito a continuación: un buen político es aquel que mantiene el equilibrio entre lo que cree y lo que se debe hacer y lo que reconoce que se puede hacer. En otras palabras, equilibrio entre su concepción de lo ético y sus emociones por un lado, y el oficio de político desapasionado, por el otro. Si solo cuentas con una de esas condiciones serás un ingenuo o un cínico, jamás un buen político. En un extracto de esta carta del presidente Dr. Raúl León y Otero a su ministro, el ilustre, Dr. Eloy Antonio Lares Martínez, que aparece en el libro, El pasajero de Truman, escrito por el Dr. Francisco Zuniaga, y sin dejar de mencionar lo que dijo la física y canciller de Alemania, doctora Angela Merkel: los políticos no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, es por estos problemas que se hacen elegir, para gobernar con el propósito de corregirlos. Un presidente que en su gobierno culpe a sus predecesores se excusa de una forma fácil y mediocre. En un anterior editorial comenté que Karl Heinrich Marx sostenía en su época que hasta aquí había sido necesario interpretar el mundo y ahora había que transformarlo, y desde Cuba, Pablo Guadarrama González añadió y definió recientemente que para transformarlo hay que volver a interpretarlo, y esto lleva desafíos epistémicos, conceptuales, teóricos, filosóficos y lo que impone la sociedad contemporánea a la construcción del discurso político. Es por eso que crear contenidos honestos en esta crisis de la posmodernidad no es nada fácil, mucho menos que sean aceptados al transmitirlos, pues no siempre son lo que el público desea escuchar, en una sociedad donde el discurso juega más a la antipolítica que a la política, debido a que estos autores de la antipolítica son líderes creados por laboratorios publicitarios, basados en encuestas e informes estadísticos, para partidos de cuadros, que se nutren de las carencias de la población para recitarle a las masas la oferta que exactamente quieren oír, por los distintos medios tecnológicos y participativos, aún con el conocimiento que la promesa no se cumplirá y cuando ésta sea decadente la reemplazará otra y esto se repetirá hasta lograr que se aplique aquella máxima del fascismo, del nefasto general nazi, Paul Joseph Goebbels, que enuncia como: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Así lo vemos en Ahora tenemos patria y no volverán. Cese a la usurpación y elecciones libres, creando el clima propicio hasta para que la gente llegue a pensar: bueno, para que esto acabe, que los Estados Unidos nos invadan de una vez y ya basta. Por un lado y por el otro, se siembre aún más la desesperanza y la triste realidad de ver posible que un país como los Estados Unidos, motivado por la disputa del control del narcotráfico y del ingreso de la droga a su propio mercado, el mayor del mundo, proveniente de Colombia, el mayor productor del mundo, para dimensionar el negocio en cuestión, en alianza con Europa, para repetir la otrora guerra del opio, donde Inglaterra proveía de esta droga a la China de aquel entonces, además del anexo de países vecinos, hermanos y latinoamericanos, unidos como montoneros, en contra de Venezuela, sin hacer distinción entre responsables e inocentes, al castigar mayormente al humilde de los venezolanos y en consecuencia más duramente a los infantes y ancianos, en su exclusiva lucha por el poder, manteniendo una polarización que cubre la verdadera salida a la crisis, que no es por la violencia, ni mucho menos por la abstención, como si lo es la salida por la vía pacífica, electoral, a merced de